Nuestro Iván Ruiz, te escucho. Sí, quiero, porque le vamos a dar seguimiento a este tema en el desarrollo del programa, junto con otros temas que obviamente también tenemos de actualidad y que no podemos realmente obviar, porque la vida continúa. Hay que decir que con relación a ese tema, aportando al tema este del caso del payaso, Quiero que Ivonne termine lo que empezó ahorita. vamos a hacer contacto más adelante sí. con Félix Porte, quien es el abogado de las víctimas del caso de las violaciones. Ya Graimer y también contactó al abogado. al abogado y también Félix Porte. con el magistrado fiscal de Santiago, Núñez. Bien, Graimer, bien. Ivonne, Y lo que voy a decir, me gustaría decirlo aquí cerquita, cerca. al lado de Hanoi, sobre menos todo de un porque metro. Hanoi es un profesional buen de nombre la para un programa. conducta y puede entender perfectamente algunas de mis preocupaciones. Y cuando yo digo que es un tema de la sociedad que debe ponernos a reflexionar a todos, es porque se manejan muchos morbos. No solamente en el caso de la... primero que no es un tema aislado, ¿eh? Claro. Esto claro. trascendió porque es una figura pública. No, y además tú tienes que traer necesariamente otros casos en los que tú entiendes por qué tantos comportamientos extraños y sobre todo tantas violencias que se reproducen. Por ejemplo, además del caso de la pedofilia, el caso de la prostitución infantil, que la tenemos ahí cerca, en Boca Chica, de niños, de niñas, no necesariamente que consumen solo homosexuales, pero también tenemos víctimas colaterales de los feminicidios. Y narro muy brevemente una experiencia que tuve con un tema. Víctimas colaterales, un trabajo de investigación en profundidad. 2 casos que tomé. Entrevisté esos 2 casos con 2 psicólogos, porque a veces uno detrás de la noticia daña a muchachos que son víctimas de eso y que no han sido intervenidos por las instituciones del Estado que deberían hacerlo, y al final se convierten en reproductores de violencia. ¿Qué pasó con uno de esos niños? Los acogió una familia que con todas sus buenas intenciones no tenía las herramientas para que ese niño fuera atendido. Ese niño vio como su papá mató a su mamá, mató a su abuela, a un tío, y luego se suicidó en la cárcel. Dios, tenía 9 años, viene de la violencia. Me entero en estos días y me desgarró el alma que ese niño, ¿qué pasó? Murió de una sobredosis. Yo llamaba a ese niño en ese reportaje. Ese niño murió de una sobredosis de droga. Pero ese niño andaba ya... ¿Qué edad aproximada? Ahora ya tenía 16. Pero ese niño andaba delinquiendo. Tuvo muchos pleitos. Esos son los muchachitos a los que le dicen denle para abajo. Pero no nos detenemos. Y ahí es cuando grito ver la historia de todos y cada uno de esos muchachos. ¿Qué hay detrás de este personaje del que estamos hablando? ¿Qué podría esconderse? ¿Quiénes más estarían? ¿Quiénes más deberían de intervenir? No es ensañarnos en nombre del morbo contra esa persona. No es solo eso. Ivonne, es que la sociedad se haga un mea culpa, que todos lo tenemos en este caso. Ivonne, Entonces, Hanoi, es lo que quería a mí me decir, preocupó Hanoi. hace unos años, en el cumpleaños de mi niña, de mi hija Laura, pero que ahora ya está grande, pero estaba pequeñita, que la contratación del payaso de ese momento, y en otros cumpleaños vi lo mismo, y yo mismo dije, algo está pasando, y me disculpen los profesionales de esa rama que son serios, honestos y trabajadores y llevan el plato de comida a su casa con ese noble trabajo. Y traen tanta alegría a los niños. Pero yo me fijé que había una constante que se estaba repitiendo, yo me llamó la atención, y era que en los juegos de entretenimiento para divertir a los asistentes, era ponerle pintalabio y maquillaje a los varones y poner una cartera y ponerlo a bailar como mujer en la forma de entretenimiento. Y yo decía, ¿y por qué se está repitiendo tanto eso en los cumpleaños donde los payasos asumen ese tipo de entretenimiento? A mí me llamó la atención. Entonces, porque tenemos se que ver todo repetía. eso dentro de Algo un dice paquete. eso. Ah, no, Hanoi. todo eso podemos ponerlo nosotros dentro de un paquete y nosotros como sociedad empezar, porque no queremos asumir responsabilidades y cogemos un caso. No es un caso, son muchos casos que involucran a niños, que es una población vulnerable donde se da una situación de poder. Yo pienso que debe ya a partir de ahora exigirse, tomando lo delicado y el contacto de esos entretenedores hacia los niños, deben de crearse protocolos por la misma asociación de payasos que hay para una forma que de alguna manera filtre el que pueda darse. Y separe esto. Esa temas, es una. ¿verdad? Lo otro es, señores, como padres, evitemos vulnerabilizar a nuestros hijos con cosas como esta. Por eso yo aconsejo control con los niños. A veces hay padres que se descuidan y dejan que en el sector ellos anden semidesnudos y desnudos. Que entren a casa donde no se tiene un control de quiénes están ahí. Lo dejan muchas veces para estar tranquilo viendo televisión o en las redes. Lo dejan estando en un lugar de ¿Qué le riesgo. decimos al país y a quien tiene que proteger a esos niños? A eso también tenemos que mandarle un mensaje, Iván.
Ellos son los responsables también, nosotros como padres, nosotros como familia. Pero hay un país y hay una responsabilidad oficial que también tiene la obligación de proteger y de no vulnerar tanto a esos niños. Es así. No hay estadística de niños que utilizan, por ejemplo, en la prostitución. No hay estadística de niños colaterales víctimas del feminicidio. Y no hay estadística de los niños que son víctimas de la pedofilia. Yo quiero que no agotemos todo el tema, porque además tenemos otras cosas. Buen aporte, Ivonne. Muchas gracias. Tenemos Ivonne. al fiscal, al abogado, ¿no? Al fiscal. A la fiscal de Santiago, al fiscal de Santiago que tiene el caso, que nos va a dar en solo minutos noticias realmente recientes, frescas, de cómo va esta situación. De manera que manténganse ahí, y quiero dar reconocimiento a este fiscal por lo accesible que es. Sí. Porque estos son momentos donde necesitamos información para no especular. Hay mucha gente que aprovecha esto de caldo de cultivo para especular. Y el morbo, obviamente, hace que esto se expanda de una manera descontrolada totalmente. Hace mucho que no encontramos un funcionario de esta área tan sensible como la justicia. ¿Cuál es el nombre del fiscal? José Francisco Núñez, fiscal de Santiago, que no encontramos, yo se lo dije ayer a él, digo, hace mucho no encontramos un profesional al servicio de la justicia que sea abierto y comunicativo con los medios. Lo vamos para a llamar más informar adelante. la Mientras sociedad. tanto, Iván, algo que no se ha dicho es ¿por qué que no que quiero decirlo todo? oye, el jovencito que está haciendo la denuncia fue buscando ayuda porque sufría de cáncer. Sufría de cáncer. Sufría de cáncer. Y déjame decirte algo, me parece muy sincero su testimonio. Sí, Se ve muy sincero. Hay mucha Me parece coherencia. muy, no, hasta en su lenguaje corporal y todo. Sí. Porque, ojo, aquí también mucha gente puede pescar en ríos revueltos, ¿eh? Pero Claro. evidentemente hay muchos casos que yo los veo reales, sinceros. Y esto hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias. Y Así es. punto. Claro. Caiga quien caiga. Se investigue Es todo. así. Es la realidad.